esta parte de la contextualización la voy a dar un poquito más en detalle porque va a ser importante para que puedan entender mejor a dos de los autores que tenemos en esta ficha curricular de Moderna 1, que son Descartes, que es un racionalista, y que es David Hume, que es un empirista. Porque si se fijan, tenemos que explicar lo que es el empirismo y lo que es el racionalismo. Y tenemos que explicar cómo se vinculan estas dos corrientes, que si se fijan están definidas desde la teoría del conocimiento con lo que es la revolución científica, que va a estar marcada por la obtención de conocimiento. Si ustedes se acuerdan del curso pasado, nosotros hablamos de cómo se produce en esta época un cambio en la forma de obtención de conocimiento. Si antes teníamos en el medioevo, lo oímos en la ficha de medieval, que la obtención de conocimiento se producía apelando a la autoridad, utilizando la Biblia, los escritos de los padres de la Iglesia, etcétera, ¿no? O del filósofo, por ejemplo, en el caso de Tomás, hablando de Aristóteles, y por medio de silogismos, de todo el método escolástico, ya lo vimos, la determinatio, resolutio, bueno, todo esto. Ahora va a surgir un nuevo método de obtener conocimiento, que va a ser el método que nosotros aún seguimos utilizando hoy, con variaciones, por supuesto, ¿no? Solo faltaría después de tantos siglos, pero es un método donde se ve que hay problemas, discordancias en los hechos con respecto a la teoría que explican las cosas en general. Se plantean hipótesis, esas hipótesis hay que contrastarlas, esto es fundamental, y todo esto se hace en lenguaje matemático. Básicamente es eso lo que hay, ¿no? Esas hipótesis además se deducen consecuencias de ellas, y eso es lo que se contrasta, eso es lo que se comprueba. Recuerden lo que hablamos de la contrastación de hipótesis el curso pasado, del tema del falsacionismo de Popper, que es un autor de este siglo, bueno, del siglo pasado, por favor no mezclen, ¿no? Pero la idea general ustedes ya la tienen. Realmente en la modernidad se empiezan a abandonar las discusiones abstractas, meramente teóricas de la escolástica. Y se inicia un movimiento que comienza a dar una gran importancia a los asuntos humanos. Nosotros ya lo vimos esto en la lección anterior con el humanismo, donde el nuevo centro de reflexión filosófica, como ya vimos también con el Renacimiento, va a surgir en contacto con el saber clásico. Recordando, por favor, recuperación del saber greco-latino. De todo esto, y de muchas otras cosas, por supuesto, leed con atención los apuntes, pero no nos podemos extender mucho en esto. Veis que es un leitmotiv, ¿no? Es tan grande el programa que no podemos explicaros en detalle prácticamente nada. Va a surgir una nueva manera de hacer ciencia y una nueva ciencia, ¿vale? Esta nueva ciencia va a basarse en el método hipotético deductivo, experimental, ya lo vamos a ver, y muy importante, lo que se va a hacer aquí es abandonar las explicaciones especulativas de la escolástica y de toda la ciencia anterior, de la ciencia griega también, bueno, mayoritariamente por lo menos, y lo que se va a hacer, fijaros, es centrarse en la observación y en las matemáticas, como os expliqué antes. Realmente es interesante que ustedes se den cuenta que el humanismo, del que hablamos antes, y la revolución científica van en paralelo, ¿vale? Esta nueva ciencia de la que estamos hablando tiene una serie de características principales. Yo les decía que no era solamente una nueva ciencia, sino que era una nueva manera de hacer ciencia. Ya les expliqué que renuncia a la especulación, se centra en la observación y se centra
en poner esas observaciones, las contrastaciones, las hipótesis en lenguaje matemático. Esas características, si se fijan, son una actitud naturalista y nominalista, una sustitución del teocentrismo medieval por el antropocentrismo renacentista, esto no lo tengo que explicar, y un deseo de explorar nuevos territorios, nuevos ámbitos del conocimiento, reduciendo lo sobrenatural, lo que era considerado como sobrenatural, a lo natural, al ámbito de la naturaleza. Por lo tanto, lo que se va a hacer es abandonar los supuestos teológicos, los principios teológicos, para intentar explicar lo que sucede y, fijaros, abandonar con ello también el principio de autoridad para centrarse en la observación. Por eso podemos decir que estamos ante una actitud naturalista, porque no nos fijamos ni partimos de lo sobrenatural. Hay que tener en cuenta que debemos recurrir a la observación porque ellos parten, no creáis con esto que ellos dejan a Dios de lado. La idea es simplemente que, bueno, Dios ha creado al mundo, lo ha creado libremente, no sigue modelos, ahí tenemos una especie de golpe al platonismo, ¿no? No sigue ningún tipo de modelo, Dios hace lo que quiere, y entonces nosotros no podemos, perdonad, no podemos hacer deducciones simplemente con nuestra razón, sino que tenemos que recurrir a la observación, tenemos que recurrir a los casos particulares para poder saber a qué atenernos, ¿no? Tenemos que ir a la observación, fijaros, aquí estamos de nuevo. Hay 3 momentos destacados de la revolución científica. Tenemos el momento inicial, que es el momento de la revolución copernicana, donde lo que tenemos es el paso del geocentrismo al heliocentrismo. Tenemos el momento de la consolidación, donde va a ser Galileo quien, asumiendo lo que Copérnico propuso y mediante básicamente su dinámica, va a intentar demostrar esta nueva imagen del universo, ¿no? Y, muy interesante para nosotros, va a estudiar, va a pensar, va a desarrollar un nuevo método. Método quiere decir camino, un nuevo camino que hay que seguir para obtener conocimiento veraz, científico, y no mera opinión, mera especulación. Este tema del método es muy importante y quiero que lo tengan en cuenta porque es algo que aparece constantemente en la modernidad. De hecho, cuando nosotros veamos a Descartes, vamos a tener que estudiar un libro que se va a llamar El discurso del método. Ustedes van a tener una lectura que va a ser un capítulo del discurso del método. Es algo fundamental en la época. Ellos se dan cuenta de que si no encuentran el método adecuado, el camino adecuado para obtener conocimiento, el conocimiento se le va a escapar de las manos. Entonces él propone un nuevo método científico donde va a señalar que tiene que haber tanto teoría como experimento o experimentación, ¿no? O constatación, si queréis, experimental, a través de los sentidos, ¿no? A través de la observación, y lenguaje matemático. Porque Galileo cree que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático, y si nosotros no conocemos el lenguaje matemático, no vamos a ser capaces de obtener conocimiento científico. Y por último tenemos el momento de la síntesis, donde está cerrando ya Newton con sus leyes empíricas ya exactas y que nos va a ofrecer ya de una manera plenamente
cerrada, completa, ¿no? Un modelo mecanicista del universo. Visto lo anterior, quizás podamos entender un poco mejor, a pesar de que ustedes aún no saben exactamente en qué consiste el racionalismo moderno y el empirismo moderno, sí saben en qué consiste una teoría de conocimiento racionalista. Sería, por ejemplo, la de Platón, o una teoría de conocimiento empirista, que sería, por ejemplo, la de Aristóteles. En la modernidad tienen rasgos diferentes, ¿vale? Pero lo fundamental ya lo entienden y ya lo conocen. Una vez visto lo anterior, entonces tenemos que explicar cómo se relaciona la ciencia moderna con el racionalismo y con el empirismo. Y esto es, por lo menos al nivel de ustedes, que es un nivel donde tenemos que dar cosas muy simples, unas líneas básicas, es bastante fácil de entender. La ciencia moderna, que es diferente a la ciencia antigua y a la ciencia medieval, es la ciencia que, por ejemplo, hoy está salvando vidas en los hospitales. Es la ciencia que hoy permite saber cómo operarnos, por ejemplo, ¿no? O es la ciencia que hoy sabe cómo mandar un satélite que nos permite tener conexiones telefónicas satelitales, pues, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esa ciencia tiene como base del conocimiento, como una de sus bases de conocimiento, el experimento. Y obviamente eso está clarísimo, está relacionado con el empirismo, ¿vale? Porque el empirismo, como ustedes saben, tiene como pilar fundamental para la obtención del conocimiento el acercamiento a la realidad a través de los sentidos. Y el experimento, la experimentación, se hace a través, ¿no?, o mediante los sentidos, ¿no? Lo que se hace en un experimento o en una experiencia, al observar un hecho, por ejemplo, es aislar un sector de la realidad para poder desmenuzarlo. Al mismo tiempo, ustedes también saben perfectamente que hoy no es posible hacer ciencia de ningún tipo, sea una ciencia humana, sea una ciencia exacta, digamos, si van a estudiar física, si van a estudiar psicología, si van a estudiar sociología o si van a estudiar química, van a necesitar instrumentos matemáticos para investigar, ¿vale? Por lo tanto, ustedes saben que las matemáticas van a ser fundamentales en la aplicación de la investigación científica. Aquí lo tienen, las matemáticas y las ciencias. Esta idea ustedes ya la tienen desde Platón. Recuerden, por favor, el tercer grado de conocimiento en el símil de la línea de Platón, Dianoia, y recordarán que eran las matemáticas. Bueno, esta idea de que las matemáticas, las relaciones matemáticas, el acercamiento matemático a la realidad nos da la realidad, es una idea que retoman clarísimamente los racionalistas y que lo vais a ver en Descartes. Cuando Descartes investiga sobre el método, su inspiración es el método matemático, lo encuentra en el método matemático. Y aquí tenemos cómo la ciencia se vincula, la ciencia moderna, ¿no?, se vincula con el racionalismo, ¿vale? Entonces, la ciencia moderna, al fin y al cabo, no va a ser más que una alianza entre ciertos aspectos del empirismo, que vendrían a ser, pues eso, la obtención del conocimiento a partir de la experiencia y de los sentidos, y el racionalismo, ¿vale?, con esa visión matemática del universo que proporciona esta corriente. Les hablaba antes de que no solo tenemos una nueva ciencia, unos nuevos contenidos científicos, sino que tenemos también una nueva concepción de la ciencia, un nuevo método científico, una nueva ciencia, unos nuevos contenidos científicos y una nueva concepción
de la ciencia. Fijaros, realmente fue algo absolutamente revolucionario lo que pasó en la modernidad. Si nosotros teníamos con Descartes un modelo organicista del universo, con aquella idea, ¿lo recordáis?, de la causalidad final. Vuelvo un poquito más hacia atrás. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Platón y de Aristóteles y decíamos que la cabeza de Aristóteles estaba un poco formateada ahí, tipo biólogo, mientras que la de Platón estaba formateada así un poco tipo matemático, así hablando entre nosotros? Bueno, esa causalidad final de Aristóteles responde muy bien a la pregunta de los biólogos, que responden a preguntas de organismos, ¿no? Sobre organismos, perdón. ¿Para qué se hace esto? ¿Para qué sirve el hígado? ¿Para qué sirve una articulación? Y eso hace que nosotros podamos investigar sobre esto, ¿no? Esa pregunta de la finalidad, que no incluye ningún ser superior ni nada por el estilo, hace que podamos saber cosas sobre eso que estamos investigando. Bueno, la modernidad va a eliminar el organicismo aristotélico a la hora de concebir la totalidad del universo, y frente a esto lo que va a proponer es un mecanicismo. Las cosas funcionan mecánicamente, borren la idea de un ser vivo, de algo orgánico, y metan en su cabeza que el universo funciona como un reloj de los antiguos, esas ruedecillas donde tú, si mueves una rueda, a continuación se mueve la otra, la otra, la otra. Un sistema de poleas, un sistema, por ejemplo, un motor de un coche. Bueno, ahora es que no se ve mucho, pero los coches antiguos, ¿vale? Donde teníamos más y se veían mejor correas de transmisión, etc. Entonces, ¿cuál va a ser el modelo para ellos? Pues obviamente el modelo para ellos va a ser la máquina, mientras que para el aristotelismo el modelo para intentar entender, para intentar comprender, explicar el universo iba a ser el organismo vivo. Para la modernidad, no. El modelo va a ser la máquina. Entonces estamos obviamente ante máquina, algo mecánico, estamos ante un mecanicismo. En ese sentido, ellos van a entender que el universo es un compuesto de piezas, piezas en movimiento. De ahí la gran importancia del estudio de la dinámica, ¿no? Va a ser, por lo tanto, la física de ellos una ciencia cuantitativa, no una ciencia cualitativa como sería la de Aristóteles. La de Aristóteles sería de cualidades, ¿vale? De cualidades. Frío, calor, aquellas cosas de las que hablamos muy por arriba, ya lo sé, pero cuando hablábamos de los 5 elementos, aquellos 4 más el quinto, el éter, que sumó Aristóteles, ¿no? ¿Os acordáis que hablábamos del fuego seco y caliente, por ejemplo, ¿no? La tierra húmeda y fría. Estos son cualidades, eso no se mide, ¿no? La ciencia, nuestra ciencia es una ciencia cuantitativa que necesita medir, de ahí el tema, fijaros, cuantitativa, y de ahí el tema de las matemáticas, precisamente, que no va a considerar fines. Este tema de los fines es del organicismo, lo que yo les decía de las causas finales. Lo que se va a hacer es estudiar lo que se llama en la modernidad las cualidades primarias, y las cualidades primarias son las que se pueden medir. Punto. La extensión, por ejemplo, el peso, ¿vale? Y en este modelo mecanicista todo se va a explicar mediante la materia y el movimiento. No va a haber causas finales. Causas finales no hay. De hecho, no ha lugar hoy preguntarle a un físico para qué se mueve la luna alrededor de la Tierra. Eso es una pregunta infantil, ¿vale? No se nos ocurra ninguno en una conferencia, por ejemplo, preguntarle eso a un conferenciante. De todo esto se deduce, porque ya lo estuvimos mirando, la matematización del universo. Viene derivada, ya lo dije antes, de la mecanización del movimiento, ¿vale? Curiosamente,
Esto viene de Platón. Nosotros podíamos pensar inicialmente, si yo estuviera en clase lo hablaríamos más, podríamos pensar inicialmente que la ciencia moderna, al tener toda esta base experimental, huir de la especulación, centrarse en la observación, podríamos pensar que tiene una influencia aristotélica, ¿no? Y no, la base es fuertemente platónica pitagórica, pero es por la matematización. Ese recurso a las matemáticas, a las relaciones matemáticas, a las estructuras matemáticas para entender el universo, es unir a buscar a Platón. Se hace a través de ahí. Va a haber unas nuevas categorías que van a ser categorías matematizables, que se van a poder medir y que son las categorías que ustedes han utilizado en física, en química y que están utilizando hoy, como fuerza, resistencia, velocidad, aceleración, etc. En ese sentido, nosotros vamos a poder estudiar el espacio físico, porque ese espacio físico se va a identificar con el espacio geométrico y desde ese momento puede ser estudiado por las matemáticas. Les decía antes también, y ya estamos terminando, sé que es un poquito largo esto, pero creo que es muy importante para que sepan defenderse mejor después con lo que es el racionalismo y el empirismo, que estábamos no solo ante nuevos contenidos, no solo ante una nueva manera de entender la ciencia, sino ante un nuevo protocolo para obtener conocimiento científico, o sea, ante una nueva metodología científica. Acordaros que método quiere decir camino. Nosotros tenemos que seguir este paso y el siguiente, camino, método para obtener conocimiento científico y no para ser unos charlatanes, unos especuladores, etcétera, ¿no? Unos especulativos, como le queráis llamar. Hay unos presupuestos del método que será, fijaros aquí lo tenéis, será el método hipotético deductivo o de resolución y composición, como le llama Galileo. Ya os hablé antes del segundo gran momento, ¿no?, en el desarrollo del método, que fue el que protagonizó Galileo. Primero, acordaros, Copérnico, tercero, Newton, ¿no? Hay unos presupuestos de este método que van a ser básicos, que ustedes tengan en mente y que sepan mencionarlos, porque si no, todo lo que digan queda en nada. Dicen, bueno, método hipotético deductivo, pero no saben explicar nada más. Tienen que saber decir que la autoridad de los antiguos pierde valor. O sea, algo no es verdad porque se haya dicho muchas veces, ni porque lo dijeran los antiguos, ni porque lo dijera el gran Aristóteles. Hay que demostrarlo. No alcanza con que lo dijera Aristóteles, no alcanza con que lo dijera Tomás, ni siquiera alcanza con que lo diga Galileo. Será verdad si lo dice Galileo, porque Galileo lo ha demostrado, ¿vale? La autoridad, no solo de los antiguos, de cualquiera, pero especialmente de los antiguos porque era muy valiosa en el método, por ejemplo, escolástico, pierde todo su valor. Hay un presupuesto que es el de la simplicidad de la naturaleza. Ellos entienden que si algo se puede explicar de una forma simple, eso va a ser verdadero, en vez de algo muy complicado. La idea viene del principio de economía y de la navaja de Occam, ¿no?, de que hay que cortar todas las florituras posibles de una explicación. Vale. No os voy a explicar lo de la navaja de Occam porque si no esto se hace terriblemente largo, ¿no? También tienen un principio fundamental del que parten a la hora de hacer ciencia, y es que entienden que hay un orden racional y necesario en la naturaleza. O sea, ellos entienden que la naturaleza no es caótica y que este orden del que estamos hablando es un orden matemático. Por eso les decía antes que Galileo creía que la naturaleza estaba escrita en lenguaje matemático. Y entonces el que sabe matemáticas puede entender ese orden, puede leer en el libro de la naturaleza, y quien no lo sabe, no. Y por último, hay un fenomenismo en el universo
y un nominalismo. Esto último lo van a entender mejor en Hume, no lo voy a explicar ahora. Que va a servir, la idea es que se queden con que esto va a servir para conocer la regularidad y por lo tanto poder conocer las leyes, la idea es regularidad, leyes, de los fenómenos. Como vamos a ver, el fenomenismo de David Hume es un poco ahora, no una pérdida de tiempo porque no lo sería, pero digamos, ya que no tenemos demasiado tiempo, pues es mejor que no lo utilicemos ahora para extendernos sobre este último punto. Ya para finalizar, les decía antes que bueno, que va a ser importante, van a ser importantes las reflexiones de Galileo sobre el método hipotético deductivo, y este método, fijaros, al fin y al cabo no es más que una coordinación entre lo que es la experiencia sensible. ¿Se acuerdan quién aportaba esto? El empirismo, ¿vale? Y la demostración matemática necesaria, que es un rasgo que va a aportar el racionalismo.